En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje es muy significativo, ya que se interpreta generalmente como la primera profecía del Mesías, Cristo, y se conoce como el protoevangelio, que significa primer evangelio. Es una promesa de redención después de la caída del ser humano. Vamos a analizar los elementos de este versículo en profundidad. El contexto: el jardín de Edén y la caída. En el comienzo, el jardín de Edén era un lugar de paz perfecta, donde el ser humano disfrutaba de una relación directa con Dios. Adán y Eva vivían en armonía con la creación, sin pecado ni muerte. Sin embargo, la serpiente, simbolizando la astucia y el mal, engañó a Eva y la llevó a desobedecer el mandamiento de Dios. Eva tomó el fruto prohibido y lo compartió con Adán, lo que resultó en la caída del ser humano y la entrada del pecado en el mundo. Dios, al darse cuenta de lo que había sucedido, confronta a Adán, Eva y a la serpiente. Mientras que Adán y Eva recibieron consecuencias por su desobediencia, fue a la serpiente a quien Dios dirigió una sentencia que cambiaría todo para la humanidad. La profecía de redención. En medio de este juicio, Dios no solo castiga a la serpiente, sino que también pronuncia una promesa de redención. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. A simple vista, este versículo parece un simple castigo, pero en realidad es la primera profecía de la venida del Mesías. La simiente de la mujer es una referencia al Salvador que, eventualmente, nacería de una mujer para derrotar a las fuerzas del mal. Esta profecía no solo habla de una lucha continua entre la humanidad y las fuerzas malignas, sino también de la victoria final de Cristo sobre Satanás y el pecado. Simiente de la mujer. Simiente se refiere a la descendencia o progenie. En este caso, la simiente de la mujer es un término que tradicionalmente se interpreta como una referencia al Mesías, es decir, Jesucristo. A pesar de que en la genealogía humana normalmente se habla de la simiente o descendencia de un hombre, aquí se habla de la simiente de la mujer, lo cual es importante porque implica una referencia a un nacimiento virginal, algo que se cumplirá en el nacimiento de Jesús. En un sentido más amplio, esta simiente de la mujer también se puede ver como una referencia a la humanidad redimida o, en el contexto de la historia de la salvación, el pueblo de Dios que, a través de su fe en la promesa de la redención, estaría en enemistad con las fuerzas del mal. Simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente se refiere a los seguidores de las fuerzas malignas, aquellos que se oponen a Dios y a su plan de salvación. En un sentido más literal, esto podría referirse a las personas que siguen el mal y se alinean con Satanás y sus propósitos. También es interpretado como la representación de Satanás y su influencia sobre la humanidad. En muchos casos, la simiente de la serpiente simboliza las fuerzas del mal y el pecado que existen en el mundo, en oposición a la simiente de la mujer. La enemistad y la victoria final. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente se extiende a través de la historia, reflejada en la lucha constante entre el bien y el mal, entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que siguen el mal. Esta te herirá en la cabeza, es la parte crucial del versículo, que se interpreta como una referencia a la victoria definitiva que tendría la simiente de la mujer, Cristo, sobre Satanás. La herida en la cabeza simboliza una derrota total y aplastante. Tú le herirás en el calcañar, hace referencia al sufrimiento que experimentaría el Mesías, como en la cruz, pero que no sería una derrota definitiva. La herida en el calcañar es más superficial y temporal, en contraste con la herida mortal en la cabeza de la serpiente. En resumen, en Génesis 3:15, la simiente de la mujer hace referencia a Jesucristo y, por extensión, a todos los que seguirán su ejemplo y se alinearán con el bien. La simiente de la serpiente hace referencia a Satanás y a sus seguidores, quienes se oponen al plan de redención de Dios. Esta enemistad entre las dos simientes se extiende a lo largo de la historia, culminando con la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal en su muerte y resurrección.